Vacas lecheras en México, el tesoro lácteo de nuestra tierra. Descubre el mundo de las vacas lecheras en México. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se produce la leche que disfrutas todas las mañanas en tu cereal o café? ¿Te interesa conocer más sobre las vacas lecheras en México y cómo contribuyen a nuestra industria láctea? Estás en el lugar correcto. En este video, exploraremos el fascinante mundo de las vacas lecheras en México, desde su historia hasta su importancia en la actualidad. Así que, prepárate para un viaje informativo lleno de datos interesantes y descubrimientos sorprendentes. Historia de las vacas lecheras en México. Para comprender la importancia de las vacas lecheras en México en la actualidad, es esencial conocer su historia. La domesticación de los bovinos se remonta a miles de años atrás, y las primeras evidencias de su cría se encuentran en civilizaciones antiguas como la egipcia y la sumeria. En México, la cría de ganado bovino tiene profundas raíces históricas que datan de la época prehispánica, cuando las tribus indígenas ya criaban estos animales por su carne y leche. Sin embargo, la verdadera revolución en la producción lechera mexicana ocurrió en el siglo XIX con la llegada de la ganadería europea. Durante el periodo colonial, las razas de ganado introducidas por los españoles, como el ganado criollo y las razas europeas, sentaron las bases para la industria lechera que conocemos hoy en día. A medida que México avanzaba en su desarrollo económico, la producción de leche se volvió cada vez más importante, y las vacas lecheras desempeñaron un papel central en esta transformación. Razas de vacas lecheras en México. En la actualidad, México alberga una variedad de razas de vacas lecheras que son apreciadas por su capacidad de producción de leche. Algunas de las razas más destacadas incluyen Holstein. La raza Holstein es conocida por su distintiva coloración blanca y negra. Estas vacas son excelentes productoras de leche, y su leche se utiliza para una amplia gama de productos lácteos. Jersey. Las vacas Jersey son más pequeñas que las Holstein y tienen una coloración marrón claro. Aunque producen menos leche que las Holstein, su leche es rica en grasa y proteínas, lo que la hace ideal para la producción de queso y mantequilla. Pardo suizo. Esta raza de vacas es apreciada por su resistencia y adaptabilidad a diferentes climas. Producen leche de alta calidad y son conocidas por su longevidad. Gujarat, originaria de la India, la raza Gujarat se ha adaptado bien a las condiciones mexicanas. Aunque no es tan prolífica como algunas otras razas, su leche es rica en sólidos y es adecuada para la producción de queso. Criollo mexicano. Esta es una raza autóctona de México que ha sido criada durante siglos. Aunque no produce tanta leche como las razas europeas, es valorada por su resistencia y adaptabilidad a las condiciones locales. Importancia de las vacas lecheras en México. Las vacas lecheras desempeñan un papel fundamental en la economía y la alimentación de México. A continuación, se destacan algunas de las razones por las cuales son tan importantes. Producción de leche. Las vacas lecheras son la principal fuente de producción de leche en México. La leche es un alimento básico en la dieta de millones de mexicanos y se utiliza para elaborar una amplia variedad de productos lácteos, como quesos, yogures y mantequilla. Generación de empleo. La industria lechera genera empleo en todo el país, desde los productores de leche en las granjas hasta los trabajadores en las plantas procesadoras. Esto contribuye significativamente a la economía local y nacional. Nutrición y alimentación. La leche es una fuente importante de nutrientes, como calcio y proteínas, esenciales para la salud de la población. Las vacas lecheras en México desempeñan un papel vital en la provisión de estos nutrientes esenciales. Exportación. México también exporta productos lácteos a nivel internacional, y la producción de leche de calidad es un requisito clave para mantener y expandir este mercado. Crianza de ganado. La cría y el cuidado de las vacas lecheras fomentan la sostenibilidad y la conservación de razas locales, lo que es importante tanto desde el punto de vista cultural como económico. Cuidado y manejo de las vacas lecheras en México. El cuidado y el manejo adecuados de las vacas lecheras son esenciales para garantizar una producción de leche eficiente y de alta calidad. Aquí hay algunos aspectos clave a considerar. Alimentación. Las vacas lecheras deben recibir una dieta equilibrada que incluya forraje de buena calidad, concentrados y acceso a agua fresca. La alimentación adecuada garantiza una producción constante de leche y la salud del ganado. Alojamiento. Proporcionar un lugar seguro y limpio para el ganado es crucial. Los establos deben estar bien ventilados y ofrecer espacio suficiente para que las vacas se muevan cómodamente. Salud veterinaria. El seguimiento regular de la salud del ganado y la atención veterinaria adecuada son esenciales para prevenir enfermedades y garantizar el bienestar de las vacas lecheras. Ordeño. El proceso de ordeño debe realizarse de manera higiénica y cuidadosa para evitar la contaminación de la leche. La automatización del ordeño se ha vuelto cada vez más común para mejorar la eficiencia. Manejo del estrés. Evitar situaciones de estrés, como cambios abruptos en la rutina o el entorno, es importante para mantener la producción de leche constante. Ventajas y desventajas de la producción de leche en México.
Como en cualquier industria, la producción de leche en México tiene sus ventajas y desventajas. Ventajas. Mercado interno. La demanda interna de productos lácteos en México es sólida, lo que garantiza un mercado estable para los productores locales. Clima apropiado. Las diversas regiones de México ofrecen condiciones climáticas adecuadas para la cría de diferentes razas de vacas lecheras. Diversificación de productos. La leche se utiliza para una amplia gama de productos, lo que permite a los productores diversificar su oferta. Desventajas. Competencia internacional. México enfrenta una competencia significativa de productos lácteos importados, lo que puede afectar los precios y la rentabilidad de los productores locales. Costos de producción. Los costos de alimentación y atención veterinaria pueden ser altos, lo que afecta la rentabilidad de las granjas lecheras. Desafíos climáticos. En algunas regiones de México, las condiciones climáticas extremas, como sequías, pueden afectar la disponibilidad de forraje y agua. Preguntas frecuentes sobre vacas lecheras en México. A continuación, responderemos algunas preguntas frecuentes sobre las vacas lecheras en México. 1. ¿Cuál es la raza de vaca lechera más común en México? La raza de vaca lechera más común en México es la Holstein, conocida por su distintiva coloración blanca y negra. 2. ¿Cuál es el principal uso de la leche en México? La leche se utiliza principalmente para la producción de productos lácteos como quesos, yogures, mantequilla y leche condensada. 3. ¿Cómo se asegura la calidad de la leche en México? La calidad de la leche en México se asegura a través de regulaciones gubernamentales, pruebas de laboratorio y buenas prácticas de manejo en las granjas y plantas procesadoras. 4. ¿Cuál es la contribución de la industria láctea a la economía mexicana? La industria láctea contribuye significativamente a la economía de México al generar empleo y generar ingresos tanto a nivel local como nacional. Conclusión, un tesoro lácteo nacional. Las vacas lecheras en México son más que simples animales, son un pilar fundamental de nuestra alimentación, cultura y economía. Desde su rica historia hasta su papel en la producción de leche de alta calidad, estas nobles criaturas desempeñan un papel esencial en nuestra sociedad. A medida que continuamos disfrutando de los productos lácteos que nos brindan, es importante recordar la importancia de apoyar a nuestros productores locales y garantizar que las vacas lecheras en México sigan siendo un tesoro nacional. Su dedicación y esfuerzo diario son la razón por la cual podemos disfrutar de la leche fresca y deliciosa que forma parte de nuestras vidas. Así que la próxima vez que saborees un vaso de leche o un trozo de queso mexicano, recuerda todo lo que hay detrás de ese producto, la historia, la pasión y el compromiso de las personas que hacen posible que tengamos un tesoro lácteo nacional en nuestras manos.